Bueno, hola otra vez. Invitado por David Pavón, voy a hablarle de un psicoanalista eh, colombiano, pionero del psicoanálisis en Colombia, que se llama José Francisco Socarrás. Otra vez, estas cuestiones de la casualidad. José Francisco Socarrás es del Caribe colombiano, nació en Valledupar. Eh, eh, Incluso se fue a estudiar parte de su bachillerato de Barranquilla, también otra convergencia en estas historias. Y también hay otra convergencia, como anécdota muy interesante. José Francisco Socarrás, eh, primero, su familia paterna era muy cercana a la familia de García Márquez, en el sentido que la mamá de García Márquez era familiar del papá de José Francisco Socarrás. Y la segunda anécdota es que el papá de José Francisco Socarrás fue un general, el general Sabas Socarrás, y que combatió con el abuelo de García Márquez, el coronel Nicolás Márquez, el famoso coronel que inspiró a el coronel no tiene quien escriba a García Márquez. Entonces, bueno, hay una convergencia de historias ahí. También la convergencia se va a estudiar en Barranquilla y termina estudiando también en Bogotá, así como García Márquez. Entonces, aquí hay unas de esas convergencias de anécdotas de historias. Bueno, José Francisco Socarrás, una vez que se graduó del bachillerato aquí en Bogotá, se inclina por la medicina y incluso antes de terminar su carrera de medicina se interesa por el psicoanálisis, algo muy raro. Es decir, un médico interesado por el psicoanálisis en los años, a finales de la década del 20, del siglo XX, en Colombia. Incluso la anécdota dice que él se compra las obras completas de Freud, vendiendo parte de su ropa para comprarse la famosa traducción de Lope Ballestero que editó Biblioteca Nueva. Entonces, eso es como es interesante. Bueno, él se gradúa con una tesis de medicina que se llamaba Fundamentos del Psicoanálisis, lo cual ya mostraba el interés de José Francisco Socarrás por el psicoanálisis. Bueno, lo mandan una vez que se gradúa, desde el año 31 a 32, trabaja como médico en la región del Magdalena, la zona banadera. Esta zona banadera, otra vez, es, es muy cercana a la historia de Colombia, pero también a la historia garciamarquiana. Esa zona bananera es precisamente el lugar imaginario de Macondo, de García Márquez, en Aracataca, Fundación, Ciénaga, todo estas, Santa Marta, que es la capital de Magdalena. Entonces, incluso un par de años antes, 2, 3 años antes, había ocurrido la famosa masacre de las banaderas, que también García Márquez o otro escritor como Álvaro Cepeda Zamudio, también en la Casa Grande, comienzan a narrar en sus obras. Entonces, aquí está José Francisco Socarrás. Fue nombrado rector de un colegio del año 32 a 37, porque, bueno, se empleaba mucho también por educativo José Francisco Socarrás. Y en el 37 el gobierno liberal de Alfonso López Pumarejo lo llama a ser rector de la Escuela Normal Superior que formaba a los futuros profesores en Colombia. Ese cargo tiene de 37 a 45, eh, y introduciendo unas ideas muy innovadoras en esa formación. A ver, José Francisco Socarrás era una especie de liberal socialista en Colombia y comienza a introducir unas ideas novedosas. Y también auspiciado por el gobierno liberal de la época de Alfonso López Pumares y otros liberales. Esto también es importante porque a medida que esos gobiernos liberales gobernaron a Colombia en el año 30, el año 46 más o menos, eh, eh, el poder conservador del Partido Conservador, que había tenido casi el poder casi todo a finales del siglo XIX y todo el comienzo del siglo XX, eh, va, se va como que gestando un líder en ese partido conservador que es Laureano Gómez. ¿Por qué esto es importante? Porque precisamente en el año 42 José Francisco Socarrás saca un libro que es, eh, que es rarísimo para la época, se llama Psicoanálisis de los Resentidos, hablando de ese político conservador que se va a convertir en presidente de Colombia un tiempo después. Psicoanálisis de un resentido, que cuando uno lee hay muchas ideas así como un psicoanálisis silvestre, pero unas ideas interesantes eh, porque José Francisco Socarrás hace una mezcla así como de la teoría de los rasgos característicos que estaba muy de moda en esa época, con una especie como de teoría de Adler
tratando de caracterizar por qué ese odio de Laureano Gómez, por qué toda su violencia, todo aquello que sonara a liberal, y él defendiendo otra vez rescatar los valores conservadores en Colombia, su alianza con la Iglesia Católica. Hay que decirlo que en Colombia ha habido como que en los últimos 100 años, un siglo, tres grandes personajes conservadores. Uno es precisamente Laureano Gómez. Otro, uno podría decir también en esa restauración está que fue presidente de Colombia a finales del siglo XIX, que es Núñez, y a comienzos del siglo XXI, uno que se decía liberal, pero somos muy conservador, más conservador que los mismos conservadores, que, que es Oribe Vélez. Entonces, Laureano Gómez hace parte como que toda esa historia de esos personajes conservadores que siempre apelaban a la traición, que todo veían como malo, pecaminoso, que incluso en ese libro José Francisco Socarrás precisamente resalta sus características como una persona que tiene un odio, un resentimiento, que se llama psicoanálisis un resentido, y él trata de analizar eso, como dice cosas como que por lo menos este personaje, este político, Laureano Gómez, tenía un nerviosismo que ejercía atracción hacia los nerviosos. También dice cosas como una, como que un fervor por, por lo sagrado, una pugnación demoníaca, no sé, cosas como esas, que uno puede estar no de acuerdo, pero sí es interesante esos análisis que hace José Francisco Socarrás. Bueno, esto le valió decir yo, claro, no meterse con un político tan poderoso no le iba a traer cosas como muy, muy positivas. Y este Silvio le sirvió, gracias a una beca que también se ganó, se va a estudiar a París. Y esta historia también es muy interesante. Él se va a estudiar a la Sociedad Francesa de Psicoanálisis. Desde el año 46 hasta el año 50. Y esto es un dato que no he podido encontrar todavía y necesito investigar esto, porque es la misma Sociedad Francesa de Psicoanálisis de Jacques Lacan. Es decir, en esa época Lacan andaba por ahí. Pero no sé, no encontré ningún dato que relacionara a José Francisco Socarrás con Lacan. Y debe haber unas razones históricas para eso. Y parece que José Francisco Socarrás era más cercano, incluso sonarista personal, pues Sacha Nash. Y ya sabemos que la historia de Sacha Nash y Lacan no es muy cercana, incluso al final Sacha Nash es el que termina como que atacando a Daniel Lagasse y también a Lacan y a otros por la creación del Instituto Psicoanalítico de París en el año 53. Entonces Sacha Nash era muy más cercano a un psicoanálisis que fuera manejado por médicos, no estaba de acuerdo con la famosa pelea que venía desde Freud de los legos en el psicoanálisis, que no fueran médicos, y otras cosas más, estaba más a favor de las sesiones reglamentadas de los famosos 50 minutos reglamentarios y otras cosas más, y Lacan estaba en el otro bando. Y parece que José Francisco Socarrás estaba en el bando de Satanás, incluso fue muy cercano a Henry A. Incluso fue su asistente en un hospital allá en París, y esa fue la formación de José Francisco Socarrás. Extraño, pero bueno, porque igual José Francisco Socarrás siempre tuvo unas ideas muy sociales del psicoanálisis, incluso unas ideas políticas. Cuando, porque incluso tiempo después, en el año 56, José Francisco Socarrás crea el Grupo Psicoanalítico de Colombia, que después se va a convertir en la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis. Entonces, en año 62 creo que se convierte en la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis. Incluso esa misma sociedad tiene una división después porque acusaban a José Francisco Socarrás de hacer más política que psicoanálisis. Incluso esas eran las acusaciones de, porque él mezclaba temas políticos con temas psicoanalíticos. Entonces, es raro, bueno, en esa formación psicoanalítica de José Francisco Socarrás estar por un lado no tan político. Pero bueno, parece que esas fueron las formaciones de él que se encontró allá. El grupo ese de estudios psicoanalíticos de Colombia, ya dije que se convirtió en la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis.
Bueno, otras cosas hay que decirlo, José Francisco Socarrás sí fue miembro adherente de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis. Eh, Cosas como, ¿qué otras cosas se pueden decir de, de José Francisco Socarrás? Bueno, precisamente en esa pelea de ser político, decían que él le formaba también el Marx. Parece que sí, en algunas de sus obras hay ciertas ideas marxistas en sus textos psicoanalíticos, lo cual es muy, muy, muy importante, porque ya tenemos una persona que ya venía como que desarrollando desde su formación médica y su formación psicoanalítica una convergencia, aunque no es tan clara, de Marx y Freud. Clara como autores como Estanislao Zuleta, incluso como sus mismos discípulos como Álvaro Villar Gaviria, que escribió Psicología y Clases Sociales en Colombia, bueno, cosas como esas. Pero ahí estaba muy, muy vigente como ese pensamiento social en el psicoanálisis, ir más allá de la consulta clínica. Incluso este libro de Psicoanálisis Resentido es uno de los primeros intentos de sacar el psicoanálisis de una práctica clínica individual y llevarlo a lo social y a lo político, lo cual es maravilloso. Uno no puede estar de acuerdo con muchas con las cosas que dice ahí, pero la idea de hacer eso es ya maravillosa. Sobre todo en los años que estamos hablando de los años 40 del siglo XX. Bueno, desafortunadamente José Francisco Socarrá tiene una muerte también absurda, ya en el año 95, teniendo ya 87 años más o menos. Es atropellado por una motocicleta saliendo él de su casa, atravesando la calle. Parece que una moto se lo llevó y desafortunadamente perdió la vida. Decían que incluso su maletín, el que llevaba ahí, él iba para la Academia Nacional de Medicina con un trabajo sobre Pasteur. Entonces, eso dicen algunos, y hasta su maletín se perdió, se lo robaron, quién sabe qué en esa siente. ¿Qué más se puede? Bueno, se pueden hacer muchas cosas sobre José Francisco Socarrás, un tipo que escribió muchos libros, muchos artículos, tuvo muchos reconocimientos, perteneció a muchas academias científicas, fue asesor incluso del gobierno en muchos temas, sobre todo en temas de salud y salud mental, en temas pedagógicos, en temas de educación, en temas de historia. Era de esos personajes que uno dice que admira porque su interdisciplinaridad e incluso su transdisciplinaridad lo llevaban a veces a tener problemas incluso con los dogmatismos y purismos de las disciplinas médicas o psicoanalíticas. Pero José Francisco Socarrás es de esos personajes también que pueden trascender esas cosas, esas fronteras que en Colombia han sido muy rígidas y en muchos países latinoamericanos, incluso en el mundo, muy rígidas, disciplinarias. Él puede trascender esas cosas y eso es lo importante. E incluso un pionero en psicoanálisis también, hay que decirlo, gracias a él y a otros más como Arturo Lizarrazo, que también con él funda la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis. Después se discute y Lizarrazo funda después otra institución que es la Asociación Colombiana de Psicoanálisis. Pero esto es importante, José Francisco Socarrás es un personaje que hay que seguir estudiando, hay que seguir reivindicando todas las cosas que por lo menos él planteó, todos los estudios que intentaba plantear de educación, política, social, psicoanálisis. Eso es lo importante de un personaje como José Francisco Socarrás, que desafortunadamente hoy en día no se le ha dado el valor que tiene que darse. Entonces, esto es lo que quería decir en esta invitación. Entonces, nos vemos.